Entre el bando de los perseguidos y el de los perseguidores, la verdadera iglesia siempre ha sido la perseguida. Este es un antiguo proverbio. El día de hoy voy a publicar algo que tiene el único fin de abrir los ojos a personas que quizás, al igual que yo, vengan de un contexto católico, deseando que el Espíritu Santo les revele la verdad y reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador, porque el tiempo de su venida por la iglesia está cerca. Próximamente vamos a hablar del capítulo 17, pero para poder entenderlo, pues es necesario que primero les haga una introducción con los antecedentes. Así que hoy, esta semana más bien, y la próxima, vamos a hablar acerca de la gran ramera bajo el sello de Babilonia la Grande. Vamos a hablar o le vamos a echar un ojo a la historia donde aprenderemos acerca de quién era Nimrod, Semiramis y Tamuz. Vamos a hablar de la cronología mariana. Vamos a hablar lo que sucedió después de Babel. Vamos a hablar acerca del plan de Dios de Israel. Vamos a hablar de Cristo Jesús y la era apostólica. También vamos a hablar del clero y el laicado. Posteriormente vamos a hablar de Nerón y de Constantino. Vamos a hablar de la falsa iglesia de Cristo. Vamos a hablar de la conversión, entre comillas, de Constantino. Vamos a hablar de la falsa unidad. También hablaremos de Babilonia, de Pérgamo, de Roma. Y vamos a hablar de la mujer sentada sobre una bestia escarlata y la ciudad sobre 7 colinas, refiriéndonos a Roma. Bien, hoy hablaremos de Babilonia la Grande. Para poder entender el misterio de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, pues tenemos que irnos un poco después del diluvio universal. Lo que empezó a ocurrir en la tierra de Sinar, Mesopotamia y concretamente en Babilonia. O sea, poco después del diluvio vamos a ver qué fue lo que ocurrió en esas tierras, en Sinar, Mesopotamia y concretamente en Babilonia. Bueno, la religión ritual es el esfuerzo humano inspirado por Satanás para pretender llegar a Dios. La religión ritual es el engaño del maligno con el que el hombre pretende congraciarse con Dios. Y poco después del diluvio universal, después de que el hombre empezara de nuevo a multiplicarse sobre la tierra, poco a poco se fue alejando de Dios. Satanás conoce a la perfección la profecía bíblica. Él sabía que un día, Dios tomaría forma de carne y que nacería de una virgen en esta tierra. Porque Jesús vino a buscar y a salvar a la humanidad de la perdición eterna y el infierno, creado para Satanás y sus demonios. El diablo odia a Jesús y ha determinado destruir el evangelio de salvación. Por eso, para confundir y engañar a la humanidad, astutamente estableció su propio Cristo, estableció otro evangelio y otro espíritu. Esto último no es nuevo, es tan viejo como lo es también el pecado. El enemigo de nuestras almas decidió desarrollar un sistema religioso oculto que controlaría al mundo. Un sistema en el que la gente podría creer, matar y morir por él. La Biblia lo llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La gran ramera bajo el sello de Babilonia la Grande. Es evidente que el hombre es en esencia un ser espiritual. La Biblia dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Eclesiastés 3:11 dice, también dice que puso eternidad en el corazón de ellos, o sea, en el corazón de los hombres.
El hombre, por naturaleza, busca en lo espiritual lo externo a él. Satanás se ha aprovechado de esto y desde el tiempo de la construcción de la Torre de Babel en Génesis 11, después del diluvio, ha estado enseñando al hombre cómo, entre comillas, llegar, según él, a Dios a través de las diferentes religiones. Pero ¿saben una cosa? El hombre no puede llegar a Dios porque es un ser caído. La gran diferencia es no que el hombre pueda llegar a Dios, sino que Dios llega al hombre en la persona de Jesucristo. Este es el mensaje del Evangelio. El verdadero cristiano entiende que sólo así puede reconciliarse con su Creador. Ya desde Génesis 11, el hombre sin Dios intenta llegar a Él inventando toda una serie de mandamientos, liturgias y rituales. La primera ciudad construida después del diluvio fue Babilonia. Allí Satanás empezó a levantar su centro de operaciones. Ese nombre, Babilonia, iba a definir ese sistema de confusión, porque eso es lo que significa Babel, Babilonia, confusión y maldad espiritual que ha existido y dominado a lo largo de la historia de la humanidad sin Dios. Cuando Juan fue inspirado a escribir su libro, o sea, el Apocalipsis, la antigua Babilonia como ciudad ya hacía mucho tiempo que había dejado de existir. Ya casi ni ruinas había. Para más información se puede buscar en Isaías 13 del 19 al 22, en Jeremías 51 al 62. Por eso se me ha pasado decirle que cuando vaya a escuchar esto, siempre tenga su Biblia, su libreta y su pluma a mano para que empiece a tomar notas. Bueno, la ciudad fue destruida, pero la religión de la ciudad no. La culminación de ese proceso de suma impiedad iba a ser el levantamiento de la gran ramera de la que nos habla Apocalipsis 17:3. O sea, la falsa iglesia que se atribuye el serlo de Cristo. Y es que no hay peor engaño que el que se parece a la verdad. Bueno, ahora vamos a hablar del representante de la gran ramera. El representante actual de la gran ramera, la organización llamada Iglesia, localizada en Roma. Vamos a hablar de la religiosidad. La religiosidad es un concepto intrínseco en la humanidad. Es la perversión del sentido espiritual de acercarse a Dios y está en todas las culturas y razas del planeta. Definitivamente estamos hablando en primera instancia de la llamada Iglesia Católica y Romana, a lo cual yo nada más le pondría romana, porque católica significa universal, y ellos no son la Iglesia universal. Ellos no son la Iglesia universal, son la Iglesia romana, cuya sede obviamente está en Roma, por eso se le llama romana. Esa gran ramera lleva en su frente el siguiente nombre: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso se puede ver en Apocalipsis 17:5. Por tanto, la gran ramera está sujeta al sistema babilónico llamado Babilonia la Grande, que es la suma de todas las falsas religiones, o sea, de todas las rameras y de todas las abominaciones de la historia del hombre. Al estar ese nombre justo en la frente de esa mujer, significa que ésta es dominada y controlada por Babilonia la Grande. Es la suma, es el producto final de ese engendro llamado Babilonia la Grande. Decimos también que la última expresión de la gran ramera será el engendro que ya se está gestando fruto de la apostasía. Eso se ve en 2 Tesalonicenses 2:3. Y que encabezará el falso profeta, que ya vimos en Apocalipsis 13:11, aunque solamente va a durar 3 años y medio. Ahora vamos a echar un ojo a la historia. Ahora bien,
¿Qué relación existe entonces entre aquella Babilonia, o sea, la antigua Babilonia, y el relato del Apocalipsis de Juan? ¿Por qué la Biblia nos recuerda a la Babilonia antigua, cuna de la religión apóstata? Bueno, para dar respuesta a este misterio, deberemos volver la vista atrás a partir del tiempo de la incipiente Babilonia y ver qué se gestó allí. Después del diluvio, en Génesis 11, del 1 al 2, dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Emigraron del oriente y se fueron todos a otro lugar, ¿verdad? Y en el 2 dice: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Fue precisamente en esa tierra, Sinar, donde la ciudad de Babilonia fue construida. Esa tierra se llegó a conocer más adelante como Babilonia y después como Mesopotamia. Los ríos Tigris y Éufrates habían almacenado ricos depósitos de tierra que podían producir grano en abundancia. La desventaja es que estaba poblada de fieros animales salvajes que mataban a muchos. Aquellas gentes pedían que surgiera alguien que los librara del mal, así que en un momento dado, pues entró en escena un formidable cazador llamado Nimrod, después del diluvio. Y ese primer cazador, ese hombre llamado Nimrod, es el primer prototipo del anticristo. ¿Quién es Nimrod? Bueno, Nimrod es del linaje de Cam. Y vamos a ver a Nimrod, Semiramis y Tamuz. Su nombre era Nimrod. Eso lo vemos en Génesis 10, 8 y 9. Dice así: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este, entre comillas, poderoso cazador, cautivó las mentes de aquellas gentes. Y según la historia antigua, a la luz de la Biblia, Nimrod era tan poderoso y era tan grande la impresión que causó en la mente de los hombres, que el Oriente está lleno actualmente de tradiciones de sus extraordinarias proezas. Nimrod estaba lleno de demonios que le proporcionaron muchas habilidades y era un hábil estratega. Él organizó la protección de las ciudades a base de murallas y así fue estableciendo su propio reino. Entendamos que justo después del diluvio, habiendo muerto casi la totalidad de la humanidad, lo que quedó era extremadamente impía. En Génesis 6, del 1 al 7. Todas aquellas miles de hordas de demonios que habitaban en aquellos hombres quedaron a la espera de volver a invadir nuevos cuerpos. Por lo tanto, cuando los hombres empezaron de nuevo a multiplicarse sobre la tierra de Sinar, la maldad volvió a tomar lugar de nuevo. El exponente máximo de esa maldad en ese momento lo protagonizó Nimrod. La Biblia certifica estas palabras en Génesis 10:10, cuando dice: y fue el comienzo de su reino, o sea, hablando de él, Babel, Erec, Acá y Cale, en la tierra de Sinar. Este fue el primer reino que hubo después del diluvio. Nimrod no fue un hombre en nada temeroso de Dios. La palabra que emplea la Biblia en el hebreo original para poderoso se traduce realmente por tirano, así como la misma palabra Nimrod significa rebeldía. Nimrod enseñó a las gentes a rebelarse contra Dios. Cuando la Biblia dice de Nimrod: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, en Génesis 10:9, esta frase delante de, en realidad habría de traducirse mejor por contra. O sea, es decir, en lugar de decir delante de Jehová,
es decir, iba contra Jehová. Bueno, ahora vemos la adoración a Nimrod, pagana y abominable. Esa es la adoración a Nimrod. Nimrod, seguro de su poder sobre todos, levantó satánicamente inspirado un nuevo culto religioso. Fue un rey sacerdote levantando idolatría, cometiendo abusos y atrocidades de la peor clase. Él inició todo el culto idolátrico del Oriente. Satanás le usó como quiso, ya que al rebelarse contra Dios se puso enteramente en las manos del enemigo de nuestras almas. Bajo Nimrod, la astrología se desarrolló y se sentaron las bases para la magia negra y blanca. Él desarrolló el culto a Moloch, tan difundido entre los canonitas y desgraciadamente en un tiempo también entre Israel. Finalmente, Nimrod murió asesinado y el pueblo lo lloró, pero su culto religioso que había iniciado, la religión babilónica, prosiguió. Su mujer Semiramis, o Istar, o Astarte, así se le conoce, fue la gran sacerdotisa en tiempos de Nimrod, y después de él siguió. Esta dijo que Nimrod era el dios Sol, o Baal, que significa Señor. Semiramis era una bruja. Físicamente era una mujer muy bella y era poderosa, completamente rendida a Satanás. Satanás la usó para sus fines de destrucción de la humanidad. Más tarde quedó embarazada, aunque decía que era virgen, y dio a luz un hijo ilegítimo, a quien le llamó Tamuz, y declaró que ese hijo era en realidad el mismo Nimrod renacido. Según antiguos escritos, Semiramis fue la esposa de Nimrod. Llegó a ser la sumo sacerdotisa de la religión babilónica y fue llamada la Reina del Cielo. Fíjense bien, recuerden ese nombre, Reina del Cielo, no sé si les parezca familiar. Conforme a la antigua leyenda, Nimrod murió y vino a ser el dios Sol. Su mujer Semiramis fue impregnada por un rayo del sol y dio a luz a Tamuz, un falso nacimiento virginal. Más tarde, Tamuz fue muerto por un jabalí. No obstante, después del clamor de Semiramis por 40 días, Tamuz vuelve a la vida, lo cual es una falsificación de la resurrección de Cristo. De hecho, este fue el origen del falso sistema religioso que envuelve la adoración a la madre y al hijo. Es más, durante la cautividad de Babilonia, en Jeremías vemos que esa fue la adoración de Israel, la abocada a Semiramis como reina del cielo. Como les digo, algo les debe recordar ese nombre. Eso se puede ver en Jeremías 7, 18 y 19, o también en el 44 del 15 al 30. En el templo de Jerusalén adoraban a Tamuz, el hijo de Semiramis. En Ezequiel 8, 14 y 15, esa diabólica adoración se extendió a lo largo del mundo. Acordémonos que la palabra nos habla de Tamuz en Ezequiel 8:14, que dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. No contenta con ser suma sacerdotisa, Semiramis se proclamó a sí mismo diosa y demandó que se le sacrificaran niños. Semiramis capitalizó la rebelión del hombre contra las leyes de Dios sobre el matrimonio. Fue ella quien promovió el celibato, una cubierta religiosa para luego cometer adulterio, fornicación, homosexualidad, sodomía y lesbianismo. Este celibato supuestamente separaba a los sacerdotes y los hacía santos. Les hacía como superiores al resto de los hombres y mujeres que contraían matrimonio y tenían hijos. Pero eso solo ocurría detrás de las cortinas. Digo, para afuera, porque detrás de las cortinas era otra cosa.
Semiramis, la reina madre, por inspiración satánica, conocía la profecía de que de una mujer nacería el Mesías. Eso se puede ver en Génesis 3:15. Semiramis decía ser el Espíritu de Dios encarnado en una madre humana. Su símbolo era la luna. Yo no sé si algo les diga también ese símbolo. De esta madre supuestamente virgen, pronto aparecieron por todas partes estatuas de ella cargando al pequeño dios Sol, el cual decía que era el Salvador. En Egipto, Semiramis fue llamada Isis y su hijo es Osiris. En Asiria fue Istar y su hijo Bacchus. En Asia fue Cibeles y Deoius. En la antigua Grecia fue Afrodita y Eros. Y en la antigua Roma fue Venus y Cupido. Los nombres y lugares de la adoración de la madre y el hijo varían de un país a otro a lo largo de los tiempos. El catolicismo romano ha sido por excelencia desde su existencia el instrumento del diablo para colocar y recolocar el culto a la Virgen y el Niño. Existen 2.800 versiones de la Virgen María por todo el mundo. Estas visiones y apariciones, entre comillas, han ocurrido en el contexto de las religiones paganas y en el catolicismo romano, que por supuesto también es una religión pagana. Por ejemplo, la llamada Virgen de Lourdes, del Pilar, de Fátima, de Guadalupe y un largo etcétera. Para los chinos era Chingmu. Los bárbaros germanos tenían a Herja. Los escandinavos la llamaban Disa. Los celtas Virgo Paritura. En la India, Indrani Devaki y el niño Krishna. En el Japón, Amaterasu o Akita. Para los aztecas, Xochiquetzal. Para los chibchas, Bachue. Para los muiscas, Iutaca. Allá por el 25 de agosto de 1997, el jefe del Vaticano informó que en los últimos días, él, según esto, de ese tiempo, había recibido más de 4 millones de peticiones firmadas animándole a que declarara dogmáticamente, o sea, fanáticamente, que María es la corredentora, juntamente con Cristo. Y cuando el Papa Juan Pablo II, que se declaró mariano, visitó Cuba, coronó la imagen de la Virgen de la Merced, declarándola la reina de Cuba. Esta imagen idolátrica es exactamente la misma que usan los devotos del culto satánico conocido como santería. Y eso solamente puede obedecer a algo que realmente es siniestro, ¿eh? Está dando adoración a un muñeco que representa la que llaman Virgen de la Merced, también ícono de la brujería cubana llamada santería. La diosa Semiramis reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que él era la simiente prometida, el salvador del mundo. Imagínense ustedes qué herejía. Pero también reclamaba la misma adoración no solamente para el hijo, sino para ella como su madre. Las historias de Nimrod, de Semiramis y de Tamuz circularon por todo el mundo y ese culto se hizo popular y empezó la mitología, o sea, empezó la mentira. Según la cultura, se adoptaron diferentes nombres y llegaron a ser la Sagrada Familia. Semiramis llegó a ser conocida como la Reina del Cielo. Satanás utilizó a sus demonios para que produjeran apariciones de esa Virgen Madre por todo el mundo. En los comales, en los árboles, en el agua, no sé dónde. Y a eso le llaman, y le llaman, y yo creo que le van a seguir llamando milagros. Bueno, pues ahora vamos a ver la cronología mariana. Y aquí tenemos algunas fechas históricas que tienen que ver precisamente con el culto mariano romano. Por ejemplo, tenemos el Hora Pro Nobis. Eso apareció hasta el año 600.
También está la procesión del Santo Sacramento y el Ave María. Eso apareció en 1011. La Salve Regina o Salve Regina aparece en el 1237. Apareció la invención del escapulario, una cosita que se cuelgan aquí en el cuello con un cordoncito. Eso es debida al Carmelite Stock y apareció en 1251. Después tenemos en 1470 la aparición del rosario. Ese que parece collar, que tiene cuentitas. Bueno, ese es el rosario. En 1475 aparece la fiesta de la Concepción. Luego, en 1854, el dogma de la Inmaculada Concepción es establecido por el Papa Pío IX. Después, en 1950, el dogma de la Asunción de la Virgen. Estamos hablando de puro fanatismo, ¿eh? Como podemos apreciar en esta lista, pues vemos el amplio tiempo entre una y otra, desde la Edad Media que inició el engaño y la oscuridad espiritual que ha ido en aumento hasta nuestros días, que Roma ha venido a hacer de María una diosa, con minúscula. Esa es la triste realidad. Bueno, ahora vamos a aprender un poquito sobre el Ave María. El Ave María es el punto central del rosario. Como ya vimos, se inventó en el año 600 de nuestra era. La segunda parte de esa perversión es una petición en la que el recitador, porque no es más que un recitador, requiere la mediación de María como Madre de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, dice, especifica la persona que lo hace, dice, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y primera de Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y las personas que hacen eso están haciendo de María una mediadora y con ello usurpan el ministerio de Jesús tal como lo acabamos de leer. Por eso la llaman la reina del cielo. Pero resulta que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, no María. Bueno, ahora vamos a hablar del rosario. El rosario, con la explicación de su pagano e inútil procedimiento de uso de vanas repeticiones, pues no está de más advertir que un siglo después que los gentiles hubieron entrado en grupos de manera oficial en la iglesia, la definición de la maternidad divina de María tuvo lugar en Éfeso, seguida de una procesión de antorchas. Ahora, quien piense que Satanás no tiene la habilidad para causar este engaño, se equivoca. Solamente vean Apocalipsis 13:15, 16:13, el capítulo 14, el versículo 14 también, y primera de Juan 5:19 en su parte B. Satanás usa esos trucos para engañar a muchos. Es más, ya los ha engañado y lo sigue haciendo. Esas son personas que no buscan al Dios verdadero, buscan lo que les conviene. Por eso son fácilmente engañados. Bueno, volviendo a Babilonia, la mayoría de la idolatría babilónica era reflejada a través de símbolos, por eso era una religión de misterio. El becerro de oro era un símbolo de Tamuz, el hijo. El sol era el símbolo de Baal o de Nimrod, y el fuego era su representación. Y ya que mencionamos al becerro de oro, pues vamos a hablar un poquito del becerro de oro. Bueno, ese famoso becerro de oro, falsa y osadamente se comparaba con el Santo Cordero de Dios. El falso vicario de Cristo, o sea, que ocupa el lugar de Cristo en la tierra. Vestido con ropas imperiales, que nada, absolutamente nada de nada, tiene que ver con nuestro Señor Jesús. Y la cremación de inciensos y el encendido de cirios o su equivalente era práctica común de la religión de Babilonia. Luego tenemos el escapulario, del que ya les hablé hace ratito. El escapulario no es más que un fetiche en el que muchos ponen su fe y confianza, llegando a creer que es algo cristiano, cuando no es más que ocultismo y culto al diablo. Por eso yo les he dicho, para quienes ya han escuchado,
Es importante tener fe, pero más importante es saber en quién ponemos nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser en algo real, en alguien real. Y para nosotros alguien real es el Señor Jesucristo. Nuestra fe debe estar cimentada en Él, no en un escapulario, no en un rosario, no en otra cosa. Bueno, ahora vamos a hablar después de Babel, lo que sucedió después de Babel. Bueno, después de que los hombres fueron dispersados por toda la tierra a raíz del suceso de la Torre de Babel ocurrido en Génesis 11, sus cultos idolátricos fueron con ellos, ¿saben a dónde? A todas partes. Y en todas las religiones de la tierra hay evidencias del culto babilónico. Babilonia fue la madre o la precursora de todas las falsas religiones que se desparramaron por toda la tierra. El mismo Heródoto, que es el padre de la historia, cuenta que la idolatría se originó precisamente allí, en el área de Babilonia. El propósito de la existencia de la ciudad de Babel fue centralizar el poder en un solo reino. Fue el empecinado esfuerzo de la unidad humanista para un gobierno mundial. Eso lo vemos allí mismo en Génesis 11 del 4 al 6, cuando Dios estaba dando orden a la raza humana a que se extendiera por toda la tierra. Eso se los dijo en Génesis 9:1. Pero todavía hay más. Babel y su torre es la madre de todas las falsas religiones. La torre fue levantada para la práctica de la astrología, que no astronomía, son cosas diferentes, y para adorar al sol. La religión de Nimrod y Semiramis se extendió por todos lados y también llegó a Egipto. Pronto el culto al sol se convirtió en la religión del imperio egipcio y del imperio babilónico. Allí los dioses de Babilonia recibieron nombres egipcios. Además, los sacerdotes egipcios practicaban la transubstanciación. Afirmaban tener poderes mágicos que les permitían convertir a su dios sol Osiris en una hostia de pan. Eso es lo que significa transubstanciación. ¿Qué les recuerda eso? Dice que lo convertía en una hostia de pan o en una hostia. ¿A qué nos recuerda esto? Pues exactamente al ritual católico practicado en la comunión. En su rito religioso, los fieles se comían, entre comillas, a su Dios para nutrir sus almas, al igual que los fieles católicos que creen que ese acto es cristiano, cuando es abominable ante Dios. El nombre de la Trinidad egipcia era Isis, Horus y Seb. Ahora, observemos bien las iniciales de esos nombres. Una I latina de Isis, una H de Horus y una S de Zebs. ¿A qué nos recuerda esto también? Ese es el símbolo por excelencia de los jesuitas. Pero ¿saben qué? Eso lo vamos a ver la próxima semana.